Dinamarca canceló definitivamente el uso de la vacuna de AstraZeneca. Es la primera nación en hacerlo y también fue la primera en reportar un vínculo con coágulos de sangre cerebrales. Su autoridad del medicamento dice que hay suficientes pruebas de los riesgos y continuará su campaña de vacunación con otras farmacéuticas. Falleció en prisión a los 82 años Bernard Madoff, el exfinanciero condenado por el mayor fraude en la historia de Wall Street, estimado en unos 50.000 millones de dólares. Cumplía condena de 150 años en Carolina del Sur y el año pasado había pedido libertad por una enfermedad terminal. Tenemos reporte desde Nueva York. Y en el Caribe renunció el primer ministro de Haití. Joseph Joute dejó el cargo sin dar explicaciones en un nuevo episodio de la crisis política del país. Y cuando la violencia y la miseria, junto a los secuestros sistemáticos, empeoran en el territorio más pobre de América. Un cordial saludo, mi nombre es Ángela Gómez y a partir de este momento los acompaño con las noticias del mundo en France 24. Iniciamos el informativo con noticias de la vacunación contra el virus del COVID-19. Dinamarca se convierte en el primer país en suspender de forma definitiva la utilización de la vacuna de AstraZeneca para combatir la pandemia. La nación europea tomó la decisión al considerar que es probable que exista una relación entre diversos casos de trombosis detectados en territorio europeo y el uso de este medicamento, además de considerar que la situación epidemiológica en el país está bajo control. Inicialmente el plan era terminar la inmunización el 25 de julio y solo se retrasaría hasta agosto, informa Natalia Plazas. Dinamarca se convirtió en el primer país en dejar de utilizar por completo la vacuna de AstraZeneca. Las autoridades sanitarias del país tomaron la decisión tras estudiar un posible vínculo entre casos de coágulos sanguíneos y el uso del fármaco. En el mes que ha pasado investigamos intensamente estas señales con expertos nacionales e internacionales. Ahora estamos convencidos de la plausibilidad y la causalidad de que este raro síndrome de trombosis es muy grave. También tenemos una estimación de riesgo de 1 en 40.000 de los vacunados. Este es un nuevo conocimiento que no teníamos cuando pusimos la vacuna de AstraZeneca en uso. La decisión causará retrasos en la vacunación del país a partir del 25 de julio y hasta principios de agosto. La semana pasada, la Unión Europea informó haber detectado un posible vínculo entre el uso de la vacuna y casos de trombosis cerebrales, aunque indicó que la mortalidad por COVID-19 comporta un riesgo mayor que los posibles efectos secundarios de la vacuna. Dinamarca indicó haber tomado la decisión en función de su buen control de la pandemia y señaló que no descarta su uso en el futuro. En una situación diferente, no dudaría en utilizar la vacuna de AstraZeneca en Dinamarca. Y si otros países continúan con AstraZeneca en función de su situación y contexto específicos, por supuesto lo entenderé. Hasta el 4 de abril se habían detectado 169 casos de trombosis en Europa tras la administración de 34 millones de dosis de la farmacéutica. Varios países europeos ya han retomado la utilización del fármaco. Muchos, sin embargo, lo destinan a los mayores de 60 años al considerar que este conlleva riesgos mucho menores para esta población que un contagio por COVID-19. Entre tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que los países de la Unión recibirán 50 millones más de vacunas contra el coronavirus, producidas por Pfizer y BioNTech en el segundo trimestre. Las dosis que se esperaban inicialmente para octubre se adelantarán para este mes, en compensación de los menores suministros de AstraZeneca por los casos de coágulos cerebrales y de posibles problemas con Johnson & Johnson por la misma razón. Por otro lado, se amplió el convenio con Pfizer hasta 2023 y también se le dio luz verde al pasaporte de vacunación en el bloque europeo. Esther Herrera nos amplía desde Bruselas. Pfizer se ha comprometido a adelantar 50 millones de dosis de su vacuna a partir de este mismo mes de abril y hasta junio. Bruselas cree que así se puede conseguir el 70% de europeos inmunizados ya para el verano. Estos 50 millones de dosis adelantadas por Pfizer son aproximadamente el mismo número de dosis que se había comprometido Janssen, la vacuna de Johnson & Johnson, antes de que ayer anunciara que paralizará la vacunación de momento a la espera de analizar los posibles
casos de trombos y también tras la inoculación de su vacuna. Además, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tal y como comentabas, ha anunciado también que ha comprado 1.800 millones de dosis más de la vacuna de Pfizer hasta el año 2023, con la esperanza de que se pueda inmunizar también a los europeos ante las nuevas variantes o bien en caso de que sea necesario volverse a inmunizar. Este anuncio se produce justo hoy, cuando ya se han producido 100 millones de vacunaciones en la Unión Europea. La Unión Europea quiere a toda costa acercarse un poquito más a la normalidad, bien con las vacunaciones, pero también facilitando los viajes. Por ello, los países europeos han dado hoy luz verde al certificado digital, en que una persona antes de viajar tendrá que confirmar si ha sido vacunada o bien tiene un test negativo. Aún así, aún falta la negociación con el Parlamento Europeo para que para el mes de junio ya pueda entrar en vigor este certificado. En Estados Unidos murió a los 82 años el exfinanciero Bernie Madoff, responsable del mayor fraude de la historia de Wall Street por una estafa piramidal de magnitudes millonarias. Madoff falleció en una cárcel federal de Carolina del Sur, donde cumplía una condena de 150 años, tras haberse declarado culpable en 2009 de orquestar una millonaria estafa. El año pasado, Madoff había solicitado salir de la cárcel a causa de una enfermedad terminal, pero la petición le fue negada. Desde Nueva York, nuestra corresponsal Mamen Sala nos dio más detalles de la noticia y del perfil de Madoff. Sí, Bernie Madoff pasará a la historia por ser el autor intelectual del mayor fraude financiero que se ha vivido en este país. Estafó cerca de 20.000 millones de dólares a decenas de miles de personas en cerca de 136 países. Madoff hizo una gran carrera financiera aquí en Wall Street con clientes de la talla del director de cine Steven Spielberg o el actor Kevin Costner. Además, fue también presidente del Nasdaq durante varios años en la década de los 90. Fue entonces cuando amasó gran parte de su fortuna. Su estrategia consistió básicamente en utilizar el dinero de sus nuevos inversionistas para pagar a los viejos inversionistas. Hizo creer a todo el mundo que tenía en sus manos más de 65.000 millones de dólares. Pero lo cierto es que 2/3 de ese dinero estaban en su imaginación y el resto pertenecía a sus clientes. En finales del 2008, en diciembre del 2008, es arrestado, aunque él ya lo sabía porque un día antes había confesado a sus empleados que la empresa tenía unas pérdidas de 50.000 millones de dólares y que se iba a entregar a las autoridades. Meses después, en marzo del 2009, él mismo confiesa ante el juez culpable de 11 delitos, entre ellos perjurio o lavado de dinero. Es entonces cuando el juez le condena a 150 años de prisión, de los que ya había cumplido 12. En otras noticias, el Kremlin sostuvo este miércoles que considera prematura la posibilidad de una reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, luego de la propuesta desde Washington de una cumbre en un tercer país para desescalar la tensión en la frontera ruso-ucraniana. Tras meses de tregua, volvieron las preocupaciones por el movimiento constante de tropas a ambos lados de los países y también por parte de los aliados de la OTAN y de Estados Unidos. Este martes, Rusia envió 15 buques al Mar Negro y Washington movilizó 2 barcos de guerra que llegarían esta semana a la zona. Luego del anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de retirar sus tropas de Afganistán, hoy Alemania anunció que también sincronizará su retirada, al igual que la OTAN. Además, tanto Francia como Reino Unido conversarán para determinar si se suman a la iniciativa. El presidente Joe Biden entregará más detalles este miércoles y sostuvo que el proceso será gradual e iniciaría antes de mayo para finalizar el próximo 11 de septiembre. Cuando se cumplen 20 años del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York y contra el Pentágono. En América Latina y el Caribe, la crisis política y de seguridad sigue golpeando a Haití. El primer ministro Joseph Joute presentó su dimisión al presidente Jovenel Moïse. Aunque no dio explicaciones, el cambio tiene como objetivo abordar los graves problemas de inseguridad en el país más pobre de América. Y es que el anuncio llega en medio de una epidemia de secuestros por parte de grupos criminales. El último fue el domingo, cuando raptaron a 12 personas, 7 religiosos, entre ellos 2 franceses. La Iglesia convocó a un paro laboral para el 15 de abril. Informe de Alba Santana. La crisis de seguridad y política sigue agudizándose en Haití. Este miércoles el primer ministro del país caribeño, Joseph Gould, anunció su renuncia sin dar detalles.
Esta tarde presenté mi renuncia al presidente de la República, Jovenel Moïse. Ha sido un honor servir a mi país como primer ministro. Agradezco a los miembros de mi gobierno, a los técnicos y a los financieros su colaboración. El presidente Jovenel Moïse aceptó su renuncia y aseguró que la decisión ayudaría a combatir la inseguridad en el país y a resolver la crisis política, ya que Gouth no contaba con el respaldo del Parlamento. La renuncia del gobierno que acepté permitirá abordar el flagrante problema de la inseguridad y continuar las discusiones con miras a lograr los consensos necesarios para la estabilidad política e institucional de nuestro país. El ministro Joseph Claude es nombrado primer ministro interino. Haití se encuentra sumido en una serie de secuestros sistemáticos perpetrados por grupos criminales, por lo que muchos ciudadanos tienen miedo a salir a las calles. Durante el primer trimestre de 2020, el país registró 142 casos de secuestros, casi el triple que los 51 reportados en el mismo periodo del año pasado. Todos los segmentos de la población están expuestos a este tipo de sucesos. El último secuestro fue el domingo, cuando retuvieron a 12 personas, entre ellas 7 religiosos, 2 de los cuales son franceses, por lo que la Iglesia hizo un llamado al paro laboral este jueves 15 de abril. Los raptos indiscriminados han generado varias protestas de la población en los últimos meses, que reclama al gobierno que actúe. En enero de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección para un TikToker de 20 años en Nicaragua. El joven usa sus redes para criticar al gobierno y ha sido arrestado en 3 ocasiones. Ahora afirma no tener miedo a las amenazas que no paran. Nuestro corresponsal en Managua, Jorge Hurtado, nos trae su historia. Kevin Monzón se define como un activista digital. Es reconocido por sus sátiras contra el gobierno de Daniel Ortega en la red social TikTok. Los 3 arrestos pues, han sido terribles para mí porque te puedo decir que me han golpeado y pues también de igual manera me han amenazado directamente, que me van a matar, que me van a mandar al chipote nuevamente, que me calle, que no siga godiendo y todas esas pues, cosas me dicen ellos. El joven TikToker afirma que no teme a las constantes amenazas y asedio de parte de afines al gobierno. Con una restricción general a protestar en las calles, las redes sociales se han convertido en una ventana para mostrar su descontento. Exactamente fue allá, donde ellos me detuvieron, me pidieron pues el nombre completo y dije, bueno, está bien, perfecto, dije yo, pero no me van a callar. Donde yo esté, estoy detenido tras de una celda, aguantando miles de cosas, pero yo voy a seguir siempre en resistencia. Defensores de derechos humanos temen nuevos arrestos con la aprobación el año pasado de una ley de ciberdelitos que, según el gobierno, pretende proteger a los usuarios de redes sociales. Existen demasiados delitos cibernéticos que efectivamente no tienen los suficientes argumentos legales en el Código Penal para poder sancionarlos. Sin embargo, lo que estamos observando es de que esto es una pauta o una arma que puede utilizar el gobierno para seguir restringiendo, censurando lo que son las personas que no están de acuerdo por razones políticas. Sí te puedo decir, pues esta ley quiere venir a callar el periodismo, quiere venir a callar a la gente que está informando, quiere venir a callar al pueblo pues que se expresa en las redes sociales y por eso es esa ley. El próximo mes de noviembre, Nicaragua tendrá elecciones generales en un ambiente muy polarizado. Por ahora, este TikToker juega su libertad al subir un nuevo video. Luto en Níger por el fallecimiento de al menos 20 niños, la mayoría de ellos entre los 3 y los 5 años, tras un incendio en una escuela primaria de Niamey. En la emergencia, los más pequeños no pudieron correr para escapar. 20 salones terminaron bajo fuego, esparcido por el viento en un barrio humilde. Níger es uno de los países más pobres del mundo y para remediar la falta de aulas, las autoridades están construyendo miles de salones improvisados con paja y madera. Y los musulmanes del mundo viven los primeros días del Ramadán, la conmemoración más importante para el Islam, que consiste principalmente en un mes de ayuno y oración. Este periodo sagrado está marcado por las medidas de prevención contra el COVID-19. India reportó un nuevo récord de contagios con 184.000 casos, pero aún así se registran grandes concentraciones. En el continente africano también se cuenta un alto número de musulmanes en países como Senegal, donde cientos de fieles se reunieron en mezquitas. Así llegamos al final del informativo. Siga con nosotros también en france24.com y nos vemos más adelante. Buenas tardes.